Bueno, yo estoy en tema de elecciones desde el año 2002 y algunos años que me involucré en esta actividad de elecciones, en alguna ocasión como observador en el ámbito nacional, internacional, en alguna ocasión como funcionario electoral, como abogado también, patrocinando algunas organizaciones, algunos candidatos. Entonces, de una u otra manera, pues, vea, siempre que ha existido procesos electorales, y le voy a decir, siempre que existe un perdedor, lamentablemente en el Ecuador no somos buenos perdedores. Siempre existen reclamos respecto de que se presumen fraudes, de que se han metido la mano en las elecciones y cosas por el estilo. No obstante, vea, yo siempre he indicado y lo he dicho de que cuando existe algún tipo de fraude hay que comprobarlo y probarlo. En este sentido, y para eso la legislación ha establecido los mecanismos por los cuales se puede plantear una reclamación. Y vea que estos casi poco han variado, ¿no? Siempre, o al menos desde el 2002 que recuerdo, se han mantenido los mismos. Ahora, sí hay que diferenciar en esta elección, siendo puntual en esta elección, y lo dicen los informes de observación electoral internacional, inclusive, tanto Unión Europea, la OEA, UNIORE y otras misiones de observación electoral. Una situación fue, digamos, antes del día de las elecciones, donde sí se evidencian determinadas, voy a decir, inobservancias por parte del organismo electoral, tanto del CNE, del TCE, algunas observaciones que hay en cuanto a la propia equidad e igualdad de las elecciones, pero ya en cuanto al día de las elecciones y sobre todo al escrutinio de las juntas receptoras del voto, del manejo de actas, de documentos electorales y de publicación de resultados, al menos no se ha verificado ningún tipo de inconveniente. Y en este sentido hay que tener la claridad y con esto manifestar de que vea, si bien yo he sido muy crítico del Consejo Electoral en muchas ocasiones, hay también que reconocer las actividades buenas que cumplen los organismos. Y en este caso a mí me parece que la transmisión de resultados no tuvieron ningún tipo de inconveniente. El proceso de escrutinio fue muy ágil. 6 de la tarde comenzaron a ingresar los resultados, 7, 8 de la noche teníamos consolidado cerca del 80% ya de los sufragios de todo el país. Porque se trataba de una sola papeleta además. Sí, de una sola papeleta, creo que eso ayudó agilitar más. Y vean, en un proceso electoral ya en la etapa de escrutinio no solamente intervienen pues los 5 consejeros del CNE o los 5 vocales de la Junta Provincial Electoral de cada una de las provincias, sino que intervienen cerca de 250,000 ciudadanos que son integrantes de las juntas receptoras del voto. Entonces, escuchaba alguna denuncia por ahí que se decía de que se han cambiado las actas y que existiría algún problema en las actas, pero vea, tendrían que ponerse de acuerdo los 250,000 miembros de juntas receptoras del voto para cambiarlas en ese momento con una agilidad extrema para el mismo día de las elecciones tener los resultados. Un primer elemento que creo que hay que tener en cuenta. Un segundo elemento es de que en cada junta receptora del voto, y esto de acuerdo a las estadísticas que dio el propio Consejo Electoral, hubieron delegados de las 2 organizaciones políticas. Incluso sus delegados suscribieron muchas de esas actas. Entonces, ¿cómo se puede presumir de que se cambien actas cuando constan ahí las firmas de los propios delegados de los sujetos políticos? Entonces, me parece que ahí no existiría una razonabilidad como para decir que existió algún problema. Una tercera situación que se habla es el tema de la tinta del esfero y que el momento de sufragar y cerrar la papeleta, esa tinta se pasa al otro candidato. Eso produciría un voto nulo, porque usted tendría 2 rayones. Si se pasa y si usted cierra la papeleta y si se pasa la tinta, usted tendría 2 rayas. Anularía el voto, por lo tanto tendríamos que se disparó el voto nulo en esta elección, cosa que no sucedió porque incluso de primera a segunda vuelta existe una reducción en el voto nulo y en el voto blanco. Entonces, todos esos elementos del escrutinio en las juntas receptoras del voto me parece que el presumir o el decir que pueda existir algún fraude me parece que es totalmente equivocado. Ahora, una vez que cada junta receptora del voto, hablemos que luego de 30 minutos, la elección se acabó a las 5 de la tarde, 5:30, 5:45, tenían ya las actas llenas, esas actas son subidas inmediatamente a la página web. Entonces, la organización política, aparte del documento que le lleva su delegado, puede contrastar en la página web y verificar, sí, a ver, esta acta tiene esta votación, ¿es la misma que consta en la página web del Consejo Electoral o no?
Si es que no es la misma, tengo que reclamar, tengo que impugnar y en ese momento decirles a las juntas provinciales electorales o en este momento al Consejo Electoral, vea, esa acta de inconsistencia numérica no coincide con la que yo tengo y por lo tanto la impugno para que se verifique si efectivamente existe alguna inconsistencia. Ese es un primer elemento que podría darse. Otro elemento, ya luego de este escaneo, luego que las actas pasan a las juntas provinciales electorales, se abren estas audiencias de escrutinio. Incluso el Consejo Electoral en este momento también está en una audiencia de escrutinio, en donde se verifica, a ver, para abrir una urna o para contar voto a voto, no es que porque se lo pida se lo deba hacer. En este sentido, quien tiene que probar para abrir una urna es la organización política. ¿Por qué? Porque el Código de la Democracia establece que siempre se estará por la validez de las elecciones. Es un principio en materia electoral que existe y por lo tanto quien tiene que probar que existe alguna inconsistencia es la organización política. Para eso todo el control electoral y todos los mecanismos de información que puede tener. Ahora, ¿por qué se puede abrir una junta receptora del voto? Porque porque el acta no esté suscrita por presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto. A veces eso sí suele pasar. Pero claro, el acta tiene 3, 4 caras. El hecho de que esté firmada en una sola cara subsana eso. No es necesario que esté firmada en todas las caras el acta para decir que por eso se va a abrir la urna. Si el Consejo Electoral, las juntas provinciales, verifican que está firmada solo una cara, pues es válida y se la consolida en el sistema y no hay ningún inconveniente. No existe obligatoriedad de por qué abrir esa junta. Pero de eso se están valiendo. Sí, entiendo que esta no está firmada acá y usted lo acaba de explicar técnicamente, ¿no? Yo he visto en redes sociales, al menos vi que ayer se han objetado algunas actas y unas de ellas se hablaban de que es por falta de firmas. Pero vea, en los reclamos que he podido observar en redes sociales dicen, a ver, el acta tiene 3 caras y por lo tanto deben haber 3 firmas del presidente y 3 firmas del secretario. Pero la norma no dice eso. La norma dice que el acta debe estar firmada al menos de presidente y secretario, al menos una firma. Entonces, en ese sentido, si hay una firma, es válida. Es válida porque, voy a decir, y eso valida toda la configura la validez del documento electoral. Por lo tanto, por ejemplo, el Consejo Electoral, si verifica que eso ha sucedido, tendrá que decirle, ve, organización política, estas actas están firmadas y si quiere aquí están el CD, el link de la página web para que las verifique o copia de las actas para que usted verifique que todas están firmadas. Incluso vea, cuando falta también, incluso para llegar, el último recurso es abrir la urna. La ley establece de que cuando usted el acta original no tenga firmas, tiene que abrir el paquete electoral e ir por la segunda acta. Si esa segunda acta está firmada del paquete, elimina la primera y valida la segunda, sin necesidad de abrir la urna. Eso establece la norma y no lo establece hoy para esta elección, lo establece ya desde hace muchos años. Otro tema para abrir las urnas es cuando existe inconsistencia numérica. Esto quiere decir cuando no coinciden los datos de quienes sufragaron sufragaron 200 personas y resulta que hay 220 sufragantes en el acta, ¿no es cierto? Hay una inconsistencia numérica de 20 votos. Pero eso ya lo detecta el sistema informático y por lo general las inconsistencias numéricas ya se subsanan en las propias juntas receptoras del voto. Por eso es que ya existieron recuento de votos en muchas juntas provinciales electorales, porque se determina esta inconsistencia, se notifica a las organizaciones políticas para día y hora para abrir la urna, volver a contar y superar la inconsistencia numérica. De esa manera se consolida en el sistema, incluso si se verifica, vea, en el sistema del Consejo Electoral, usted tiene el acta con inconsistencia numérica y tiene el acta del recuento de votos. Entonces, la palabra inconsistencia no es más que una anomalía que hay ahí. Anomalía aritmética, hablamos, matemática. Incluso, vea, la propia ley establece, igual que con las firmas, si usted abre el paquete electoral y ve la segunda acta, la segunda copia, digamos, que tiene el acta que se guarda en el paquete electoral, y si esa supera la inconsistencia numérica, con esa se subsana. Porque con esa a lo mejor estuvo bien llenada y la otra la llenaron a la pura, alguna cosa por el estilo, que suele pasar estos temas. Entonces se subsana con la segunda acta, se la consolida y no hubo necesidad de abrir a contar voto a voto. Doctor, podemos quedarnos un segundo, pero no pierda por favor el ritmo del razonamiento. Además,
Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Doctor Freddy, buenos días. Un gusto saludarlo al doctor Daniel González. Diego Guerrero de la parroquia Vilcabamba le saluda. Mire, yo tengo que hacerle lo siguiente al doctor Daniel. Créame que muchas de las veces uno confía en el Consejo Nacional Electoral, porque si bien es cierto, uno ya tiene la certeza y la seguridad de que en cierto sector donde uno ha participado para la dignidad, cualquier dignidad de elección popular, se confió y ganó, ¿no? Yo gané, por ejemplo, en el 2014 como presidente del gobierno parroquial de Vilcabamba. Y confiado, estaba tranquilo que tenía la posición y poder realizar el acto formal. Pero de pronto, en los días que transcurría, asoma que el otro era el ganador. Y en el Consejo Nacional Electoral, no sé si el doctor Daniel recuerda este momento, se había escaneado un acta al revés, digámoslo así, y era el acta con la que yo ganaba. Entonces, sí es muy necesario poder tener en cuenta que en los procesos también el Consejo Nacional Electoral existen, no sé, errores de buena fe o situaciones que realmente les dicen muchas de las veces de los procedimientos de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral. No quiero decir cuestiones negativas, pero sucede y en esta situación sí hay que tener muchísimo cuidado. El doctor Daniel, como digo, él es testigo de lo que me sucedió a mí. Luego vino la impugnación, claro que en todo su derecho, el otro candidato al contencioso electoral y un procedimiento realmente para pelear lo que realmente uno ya consiguió por el voto popular, tratar de defender las situaciones que realmente se dieron. Eso yo le puedo decir. Está bien, muchas gracias, amigo. Doctor. Sí, mire, efectivamente existen errores dentro de este procedimiento, voy a decir mecánico, en la que intervienen un sinnúmero de personas. Un poco por eso yo explicaba cuál es la mecánica, la metodología del escrutinio hasta que existe ya, voy a decir, la consolidación de estas actas en un sistema de escrutinio. A veces, por ejemplo, existen también errores de digitación. Por ejemplo, como el acta va escaneada, es un digitador el que tiene que poner los números en el sistema, ¿no es cierto? A veces existe un reconocimiento automático que se hace, digamos, con inteligencia artificial, pero en su momento existía las situaciones de que era un funcionario electoral el que transcribía los resultados. Entonces, para uno puede ser, ¿qué le voy a decir? Muchas veces se confundían el número 7 con el número 1. Por ejemplo, ya había un error en la digitación. Por lo tanto, eso ya botaba una inconsistencia numérica en el sistema informático y por lo tanto había que revisar. Entonces, las juntas provinciales electorales revisan y muchas veces se percatan de ese error, por lo tanto, disponen una nueva digitación y con eso se subsana. Lo importante aquí es efectivamente que las cosas puedan quedar claras en cualquier tipo de elección. Ahora, también existen estos errores, se escanea mal el acta, la doblan al acta y se escanea de esa manera, a veces por rapidez, no por mala fe que pueda existir de funcionarios electorales o miembros de las juntas receptoras del voto, pero por eso justamente también está el control electoral, ¿no es cierto? Si yo como sujeto político verifico que alguna acta tiene algún inconveniente y ha sido validada, tengo que objetarla, tengo que impugnarla, y por eso tienen 4 recursos electorales que se pueden plantear. En ese sentido, cuando existe algún tipo de reclamo frente a una acta, alguna inconsistencia, alguna falta de firmas. Pero mire, esas son las únicas formas por las cuales se puede lograr abrir una urna. Ahora decir pero son casos como aislados, sí, como niños. Mire que la elección que más inconsistencias numéricas existieron me parece que fue en la del 2009. En la del 2009 hubo el 10% de inconsistencias numéricas de todas las elecciones. En la dignidad ahí fue seccionales y elecciones generales. Entonces, esa fue la elección donde más inconsistencias numéricas han existido. De ahí, con el paso del tiempo, las inconsistencias se han ido reduciendo. Y ojo, esas reglas del juego no han sido cambiadas. Son las mismas que se mantienen hasta la actualidad. Ahora, mire, me parece a mí sí errado decir que porque las proyecciones electorales daban un empate técnico o daban el triunfo en este caso a lo mejor de la otra candidata, por eso ha existido inconsistencia en el trabajo del Consejo Electoral. Doctor, pero ahí perdóneme. Eso me parece irresponsable. Pero perdóneme, doctor, que le interrumpa ahí porque es muy puntual el asunto.
Eso de decir que hay un empate técnico, no es un tema de publicidad, de marketing, no es así, de campaña, ¿no? Sí, me parece que, a ver, eso antes de la elección me parece que sí es un tema de a lo mejor de estrategia de campaña que pueda existir. Lo que sí la autoridad electoral no tiene que inmiscuirse en esas circunstancias en cuanto a decir, por ejemplo, yo le escuchaba a la presidenta Tamairi ese día de elecciones, decía, vamos a tener resultados muy ajustados, por lo tanto tendremos que esperar a que se consoliden los resultados. Yo personalmente decía, claro, decía, ¿cómo el CNE puede esperar a que se consoliden si no es una muestra? Los resultados tienen que ir ingresando conforme se van escrutando y punto, ganará quien tenga que ganar. Ahora, el predecir que existan resultados estrechos o no, eso no lo puede decir la autoridad electoral porque no lo conoce, no lo sabe. Eso es prevaricar. Claro, eso es anticipar un criterio, ahí no sé si por desconocimiento, qué es lo que pueda suceder, pero vea, en este sentido, hablar de que las encuestas, si esto tuvieron que intervenir en el resultado, es irresponsable. Incluso, mire, lamentablemente en el Ecuador las encuestas no han atinado, me parece que en ningún proceso electoral, y ese es un mal que está viviendo la democracia y que habrá que ver qué tipo de situaciones, sobre todo en el elemento técnico, el Consejo Electoral puede implementar para tratar de una otra manera de controlar, no digo prohibir, pero sí controlar las muestras que tienen este tipo de encuestadoras, porque claro, no porque el crecimiento de la candidata González pueda ser muy poco, no porque a lo mejor pudo haber perdido votos que se decían en su momento, existe algún fraude electoral. Eso es eso es un relato que no se lo puede probar con estadísticas. Aquí existen actas, votos y procedimientos. Si dentro de esos procedimientos que establece la norma se establece efectivamente de que hay actas que han sido consolidadas en el sistema sin tener que hacerlas, pues el Consejo Electoral tendrá que dar paso. Caso contrario, tendrá que ratificar los resultados y se cerrará, creo que en los próximos días. Aunque bueno, como digo, tienen 4 recursos, esto llevará más o menos al menos un mes más, si es que insisten hasta el último recurso, hasta que estén los resultados en firme de la elección de la segunda vuelta. Doctor, se ha presentado de todas maneras la imputación de algunas actas que están mal por parte del perdedor. Por lo regular siempre el perdedor es el que presenta, ¿no? Y que deberíamos decir, en efecto, el mal perdedor. El mal perdedor, porque el buen perdedor contra Manet sí se fue y se acabó. Pero aquí un poco es fastidiar, molestar. ¿Hay alguna incidencia en eso a lo largo o no? Vea, me parece que no habrá incidencia en ese sentido porque, como manifiesto, las actas son públicas, existe una confusión, en este caso le pude escuchar ayer a la auditora de esta alianza Reto, Revolución Ciudadana, que estaban impugnando 1.800 actas, si no me equivoco, alrededor. 1.800 Sí, 1.800 actas. Mi primera interrogante fue si las adjuntaron, por ejemplo. Si ellos no tienen evidencia de eso, pues no tienen prueba. Si usted presenta únicamente un escrito diciendo que impugna, ¿y se puede hacer eso? O sea, lo pueden hacer, le tendrán que recibir, pero el Consejo Electoral va a negar esa objeción o esa impugnación porque no hay prueba, porque lo demuestre. Ellos harán un informe técnico y jurídico y de esa manera. Ahora, si es que ellos adjuntaron esas pruebas, claro, el Consejo tendrá que contrastar, verificar. ¿Y qué prueba podría ser? O sea, claro, si son las actas que están en el sistema, o sea, claro, pero ahí habían confusiones como, por ejemplo, le escuchaba a la auditora, decía que no están firmadas todas las páginas del acta. Pero la ley no habla de que estén firmadas todas las páginas del acta. El hecho de que esté firmada una página, pues valida todo el documento. Por lo general las actas tienen algunas páginas, entonces ahí me parece que el Consejo Electoral podrá rápidamente revisar y ver que no existe sustento y que no existirá posibilidad de ir a un recuento voto a voto, ¿no es cierto? Otras circunstancias decían que las actas que ellos tienen, la firma es distinta a la del acta. Claro, es que los delegados de los sujetos políticos firman como 5 documentos electorales el día del cierre del escrutinio. Entonces firman en el acta 1, el acta 2, el acta 3, firman resúmenes de resultados, firman la copia que les dan a los delegados de los sujetos políticos. Entonces, claro, hablemos de que el Consejo Electoral tendrá que verificar esas firmas, verificarlas manualmente, y si en ese sentido no hay inconveniente, pues tendrá que de igual manera desechar ese tipo de impugnación. Entonces, esas son de las que pude escuchar y otras de inconsistencias numéricas que de acuerdo al sistema informático, de acuerdo a lo que está en la página web, están cuadradas, no hay ningún tipo de inconveniente. Incluso algunas de esas ya han sido recontadas.
en las propias juntas provinciales electorales. Entonces, se está reclamando ya sobre algo que ya se abrió esa urna, sino que entiendo que es un poco para alargar el proceso y a lo mejor también para tener y justo por eso también le voy a preguntar de manera puntual. ¿Existe un plazo perentorio para...? Sí, 3 días tiene el Consejo para resolver y decidir sobre ese tema. No. Más bien la pregunta era, doctor, perdóname, si hay un plazo perentorio o un plazo definido, ¿hasta dónde pueden estas personas, el quejumbroso, presentar su queja? Le pregunto, porque si no, sí, puede cogernos las próximas elecciones y siguen ahí ellos, o sea, no van a parar la legalización del proceso, ¿o sí? Sí, a ver, en este momento el Consejo Electoral está en una etapa de audiencia de escrutinio. Dentro de esa audiencia de escrutinio se puede presentar las reclamaciones que se deseen, y el Consejo Electoral tenía 10 días, hasta el 23 de abril, que es hoy, para cerrar la audiencia de escrutinio. Entonces, al término de la audiencia, el Consejo tiene que resolver esas reclamaciones, es decir, ¿se da paso o no se da paso? Ahora, si el Consejo no avanza en los 10 días, puede ampliar ese plazo 2 días más, un día más, ya depende de ellos. Pero no va a dilatar. Entendería que no, porque el Consejo Electoral tampoco le conviene a ningún Consejo Electoral dilatar, porque tiene que cumplir con un cronograma electoral, pena de ser destituidos. A eso apuntaba la pregunta, que no es que se va a... No, esto tiene que estar en firme antes del 14 de mayo. Porque tienen que entregar las credenciales para que el presidente se posicione el 24 de mayo. Ahora, luego de que se cierre esta audiencia, sí pueden volver a impugnar al propio CNE. El CNE tienen 2 días para impugnar y el CNE tiene 3 días para resolver. De eso pueden ir en 2 días al Tribunal Contencioso Electoral y el tribunal tiene 15 días para resolver. De esa decisión ya no existe ningún otro recurso, no pueden ir ni a la Corte Constitucional, ni absolutamente ningún otro organismo, por lo tanto quedarían en firme los resultados y el Consejo Electoral tendría que publicar en el registro oficial y entregar las credenciales. Ya. Y de todas maneras no es nuevo este procedimiento así incómodo para el Consejo Nacional Electoral, para la democracia, que hay gente que siempre está molestando, ¿no? Pero como usted dice, hay plazos, hay etapas en las que hay que cumplirse y seguramente así será. El hecho es también un poco demostrar su inconformidad, causarle daño a alguien. Hay esa intención, de hecho es la intención política, ¿no? Entiendo que sí, aunque vea, de la propia organización política, yo le escuchaba el día de ayer en una declaración al ex candidato a vicepresidente, el señor Borja. Él tenía otro criterio, él decía que, claro, si bien han existido inconsistencias en el proceso, él no podría decir que existe un fraude, porque no existen las constancias de ello. Entonces, por ejemplo, yo veo ahí desde la propia organización política, en ese sentido, algún tipo de discordancias entre ellos, contradicciones, porque usted vea, el alcalde de Quito ha reconocido los resultados, la prefecta de Pichincha, inmediatamente. Igual en Guayaquil, igual en Cuenca, igual en Manabí, que son autoridades de la Revolución Ciudadana, y yo de lo que les he podido escuchar es que reconocen los resultados, efectivamente, porque estamos hablando de que la diferencia no es un punto, la diferencia no son 50,000 votos, estamos hablando de que la diferencia son más de 1 millón de votos. Ahora, claro, el derecho a poder acudir a presentar las reclamaciones, sí, la tiene todo sujeto político, eso sí no les podrían negar. Pero entiendo que esto lo hacen para dilatar el proceso porque no creo en lo personal, como manifiesto, y no solamente lo digo yo como conocedor a lo mejor del ámbito electoral, lo han dicho las propias misiones de observación electoral, casi la unanimidad de organizaciones políticas, claro, en cuanto a que reconocen que el proceso ha sido transparente y que los resultados son fidedignos de la voluntad popular. En ese sentido, como manifiesto, yo creo que más bien es un tema político ya de la propia organización que perdió las elecciones presidenciales. Claro, el derecho al pataleo. Sí, el derecho al pataleo, como se dice que tiene la organización. Y también a lo mejor la construcción de algún relato más allá de, porque entiendo que seguramente esta organización, como todas las organizaciones, buscan existir en el tiempo, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la posibilidad de ir a una asamblea constituyente, entonces tanto ADN, Revolución Ciudadana y todas las organizaciones tratan de buscar siempre relatos para tratar de
de tener con qué vivir, voy a decir políticamente, ¿no es cierto? Exactamente. Y también se vienen elecciones seccionales, estamos a 2 años de elecciones seccionales y vea, estaríamos hablando de que prácticamente en estos próximos 2 años estaríamos por vivir 3 procesos electorales. El primero es la elección del estatuto para una constituyente, para convocatoria a una asamblea constituyente. Eso tiene que ir por un referéndum. Sí, un referéndum. De ahí la elección de los constituyentes. La elección de los constituyentes. Sería la segunda elección. De ahí tercera, la aprobación de la Constitución. Y cuarto, las seccionales. 4 elecciones tendríamos que vivir en estos 2 años. Entonces, habrá que ver si efectivamente es la decisión del gobierno de ir a una asamblea constituyente o trabajar con las reformas parciales que ya están ahí para tratamiento. Vea, incluso si de lo que he escuchado a la organización ADN, entiendo que podrían tener una mayoría en el Parlamento, entonces muchas reformas podrían llevar ya adelante porque existen ya pronunciamientos de la Corte. Por ejemplo, quitar el financiamiento de organizaciones políticas es a través de una enmienda, ya lo ha dicho la Corte. Sí. El tema de cambiar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, eso es a través de una reforma parcial, tiene que aprobar la Asamblea y eso someterlo a un pronunciamiento popular. Si se resuelve eso de la Consejo de Participación Ciudadana, casi ya no queda mucho. Sí, o sea, lo más importante. Mire que yo estaba haciendo un recuento y de lo que ya tiene aprobado la Corte Constitucional, un poco que entiendo que es de lo que ha planteado el actual gobierno. Habrá que ver si a la final, como digo, deciden ir a una constituyente, pero mire, el tema de enmienda que no necesita pronunciamiento popular y que ya está dado por la Corte, reforma de los movimientos y partidos políticos, reducir el número de asambleístas, quitar el presupuesto público a las organizaciones políticas, el tema de arbitraje internacional. Esos 4 temas están dados ya por dictamen de la Corte que únicamente amerita una enmienda. ¿Qué quiere decir? El pronunciamiento del Parlamento. Nada más. Necesitan ahí 77 votos que los pueden tener y con eso evitamos. Se evita una constituyente. En el tema de estructura del Estado, se necesita reforma parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que se pronuncie el Parlamento aprobando el texto y que eso sea sometido a un referéndum, que ahí sí se necesita pronunciamiento popular, que son eliminar funciones del Estado como el Consejo de Participación Ciudadana o crear un mecanismo distinto de designación de autoridades, que ya no lo haga el Consejo de Participación Ciudadana, sino que lo haga otra entidad. Se le resta funciones, competencias. El crear un parlamento bicameral, también ya hay pronunciamiento de la Corte que eso puede ir por reforma parcial. El cambiar el Consejo de la Judicatura en cuanto a cómo se integra ese Consejo de la Judicatura, también la Corte ya ha dicho que puede ir por una reforma parcial en donde necesitan primero 77 votos en el Parlamento y de ahí de ir a un referéndum. Que esos 77 votos estoy seguro que el Ejecutivo los conseguirá. Hay que hacer vaca para comprar rápido esos votos. Todos esos temas todos esos temas son temas delicados, claro, pueden ir y ya están en trámite. Claro, ¿qué podría ir a una constituyente? Ya no queda mucho. Claro, ya no queda mucho porque estamos hablando de los temas más álgidos. Más prominentes. Claro, de más preocupación. Entonces, ahí tendrá que el Ejecutivo valorar y ver efectivamente si el camino es 4 procesos electorales en estos 2 años o efectivamente irse por el Parlamento y un referéndum para que el pueblo se pronuncie sobre eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, cambiar el Consejo de la Judicatura, que son temas que me parece abonarían a tener una mejor estructura del Estado. Y habría que hacerlo pronto porque, de hecho, el pueblo les tiene hambre a esos temas. El problema que no nos vaya a pasar lo que nos ocurrió con Lasso. La gente empezó a no quererlo a Lasso y votó en contra de lo más importante que era para el pueblo. ¿Por qué se lo agabelaron? Fíjense que a mí me cayó también Diego Borja, por eso a pesar de las circunstancias en las que está, en las que se fue, que fueron deleznables ciertamente, fíjense que aquí reconoció exactamente donde usted está. Dijo que estuvo mal haber aprobado, por ejemplo, lo del Yasuní. O sea, él estaba de acuerdo con muchas propuestas de Lasso. Él me lo dijo ahí y fuera micrófono también. Pero fíjese el pueblo que se conduce por los del MPD, que llegan, y la misma Revolución Ciudadana.
el MPD y la Revolución Ciudadana hicieron campaña, pero a muerte, para decirle todo no. Ellos son todo no, y si Lazo dice que sí, y si Lazo dice que no, ellos dicen que sí. Ese es un lío, entonces no tenemos esa educación política y por eso somos presa fácil, incluso, y nos convertimos en víctimas, nos victimizamos con nuestra propia mano, nos inmolamos, en otras palabras, solo por el odio, doctor. Sí, mire, me parece a mí, y en el ejemplo que usted pone es muy certero, el oxígeno político de Lazo se terminó. Y por eso influyó en la consulta popular. En este momento, el gobierno nacional me parece que no tiene un cheque en blanco. Tiene que dar resultados. Sí, me parece que tiene, y vea, el dar resultados es la única manera de terminar incluso con la polarización que vive el país. Porque si usted tiene un gobierno que dé resultados, pues efectivamente quita los relatos, ¿no es cierto?, de quienes hacen oposición. Y en ese sentido, pues, bueno, ellos siempre lo tendrán, ¿no? Entiendo que incluso el apoyo al gobierno nacional podrá crecer. Pero si el gobierno no comienza con pasos firmes a dar resultados, claro, su oxígeno político se irá terminando. Otra vez, claro. Y la gente se desquita ahí. Así es. Y la gente se desquitará en procesos que puedan venir como... Incluso en beneficio del pueblo. Así es. Entonces pueden haber ese tipo de pronunciamientos. Por lo tanto, el gobierno tiene que tener especial cuidado en cuanto a armar su equipo de gobierno y comenzar a actuar, yo digo, desde el día 1 con acciones concretas, visibles, ¿no es cierto?, tangibles para la gente, y de esa manera pues podrá de una u otra manera romper esta polarización que existe. Como ciudadano nada más, tanto usted y yo, le hago una pregunta. ¿Conoce usted del plan de gobierno de Daniel Noboa? ¿Conoce algo que sea más prominente para este periodo que es largo ya, de 4 años? O sea, bueno, a profundidad yo no lo he revisado, pero sí, por ejemplo, al menos de lo que menciona en el plan de gobierno, es justamente en el tema de seguridad, de establecer lo que en su momento existió, este tipo de policías comunitarios, unidad de policías comunitarias. ¿Que los gestores de paz? No gestores de paz, unidad de policías comunitarias que en su momento existieron, al menos eso propone el plan de gobierno de Daniel Noboa para de una u otra manera combatir el tema de seguridad. Entiendo que lo han analizado. Pero no hay ninguna novedad ahí. Claro, no hay ninguna novedad. No hay ninguna novedad ahí. Y los otros temas son generales, por ejemplo, el tema de salud, de educación, que lógicamente son temas que por mandato popular y por obligación constitucional tienen que cumplirles. Ahora, por eso digo, esos temas sí son tangibles y son palpables en la realidad. Si usted va a hacerse atender en un hospital público y no hay medicinas y existen inconvenientes... Bueno, ese es un tema que hay que tratarlo, doctor, y regálenme 30 segundos. Ese es un problema que ha afectado a todos los gobiernos, pero a todos los gobiernos. No hay medicina. Vaya y párese un ratito a un hospital, cualquier día, recuerden, cualquier año, salen con verdaderas mochilas de medicina que los médicos dan, que ahí hay una cuestión que hay que manejarla, que dan medicina adrede. Hombre, tiene una gripe, sí, pero le mandan como 400 pastillas, 500 pastillas. Oye, el año tiene 300, no, por si acaso te falte. Le mandan. Entonces me parece que ese tema de que no hay medicinas no es un tema de falta de política del gobierno, sino de un exceso de corrupción que hay en las compras, en las adquisiciones, ¿no? Ese es un tema que, como le dije, como ciudadanos hay que empezarlo a tratar, y no así como dicen, es que no hay medicina con este gobierno, es todo lo contrario. Con el anterior y los anteriores, lo que más hubo es medicina, y los médicos mandaban, y los gerentes, directores, les encanta que no haya medicina para comprar de nuevo. Otra vez, más y más. Compran equipos incluso tan sofisticados que no los ocupan, porque no tienen el personal capacitado. Entonces el tema de la salud sí hay que tratarlo con pinzas, creo yo, para cualquier gobierno, ¿no? Incluso ahí hay temas estructurales, mire, que lamentablemente en el Estado poco se observan y me parece que no son problemas tan difíciles de solucionarlos. Por ejemplo, hay un problema que han mantenido todos los gobiernos en el ámbito de la salud, es el centralismo absorbente. También. Usted tiene aquí hablemos de Hospital Isidro Ayora y Hospital Manuel Ignacio Montero. Usted para comprar medicamentos en ambos hospitales tiene que aprobarle en Quito la planificación de compra.
y en Quito se demoran 3 meses. Entonces, mientras tanto, pues ya se quedan sin medicamentos. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de manejar la planificación a control remoto y las decisiones a control remoto afectan pues en el servicio público. Un tema. Otro tema que usted lo topaba y lo conozco por ser parte de los temas que yo manejo, que es contratación pública. Vea, ¿cuántos contratistas incumplidos en el ámbito de medicamentos existen en el país? Un montón. Y el CERCOV hasta ahora no los inhabilita. Siguen contratando y siguen quedando mal. Siguen contratando y siguen quedando mal. Entonces, eso no es culpa de los hospitales, eso es culpa del CERCOV, que el CERCOV lamentablemente no los inhabilita y los sigue teniendo ahí. ¿Por qué? Lo sigue teniendo si han incumplido. 5 años no pueden contratar con el Estado. Algo pasa. Por ejemplo, eso es un tema a analizar y a revisar por parte de la Contraloría. Y en la otra circunstancia que usted topaba también, el abastecimiento de medicamentos. No existe un control, ¿no es cierto?, respecto efectivamente si bien le hacen firmar un documento en cuanto a la entrega de medicamentos, sí debería existir un control como existe en el sector privado. Por ejemplo, usted tiene en el sector privado milimetrado hasta una pastilla que entrega, ¿no es cierto?, para cuadrar el tema del abastecimiento y la entrega de medicamentos. Entonces, ese tipo de cuestiones son circunstancias y esos los minan a los gobiernos, doctor. Por eso es que usted lo trata este tema y yo. Esos son los que desprestigian a los gobiernos y de una manera casi injustificada. Pero ya le digo, a todos los gobiernos, la muletilla es: vaya a ver si en el hospital le dan una pastilla. No hay una pastilla, señor. No hay... Y es todo lo contrario, es porque se llevaron por miles las pastillas, las botaron, hicieron, y otras que caducan ahí. Entonces es un tema de corrupción que va a minar a un gobierno y que va a incidir en un referéndum, en una constituyente. Pero eso me preocupa. Sí, pero por ejemplo, ese diagnóstico está hecho, se lo conoce. Entiendo yo que las autoridades actuales del Estado tienen que tomar medidas, pues, de una u otra manera establecer los controles, los mecanismos para hacer más eficiente la actividad pública. Caso contrario, vea, si la autoridad se acostumbra y se queda dentro de ese mecanismo, dentro de ese círculo vicioso, pues ya es corresponsable y por lo tanto sí pueden influir y ya la ciudadanía da ese voto castigo. Por lo tanto, por eso hablo yo de que el gobierno tiene que tener resultados eficaces, que sean mediáticos, que sean palpables, para que de otra manera pueda ejercer su actividad sin ningún inconveniente. Actividad política, exactamente. Gracias, doctor. Muy agradecido su gentil presencia.